crees que no te dicen toda la verdad. Si piensas que hay otras explicaciones diferentes, darte la bienvenida a Crónicas Divergentes. Continuando con las teorías, las cuales nos exponen de una manera más o menos seria, rigurosa y, por qué no, imaginativa, el que podamos vivir o no en una simulación, en una realidad virtual, que si todo aquello que vemos es tan real como nos parece, o realmente somos nosotros parte de esa inteligencia artificial, nos podemos encontrar con dos variantes científicas, como sería las matemáticas avanzadas o la física cuántica. Y estas son dos de las cuestiones que os invito en esta segunda parte de Vivimos en una simulación a que le deis un vistazo simplemente de forma aventurera. Así que buenas noches y bienvenidos a Crónicas Divergentes. Si comenzamos, por ejemplo, con la física cuántica, en la que poco a poco parece que se está avanzando, y en cada avance que existe pueden surgir más preguntas, más teorías o más postulaciones sobre lo que ocurre o deja de ocurrir. Hay algunos ejemplos en los cuales nos pueden dar que pensar, como son, por ejemplo, el experimento de la doble rendija, como son, por ejemplo, lo que sería el salto cuántico. Y hay otra particularidad que quizá no tenga que ver mucho con la simulación o vivir en una simulación, pero me parece muy especial, por no decir increíble, que sería un enlace cuántico. Si os parece, vamos a decir qué es y qué se supone que puede ser. Cuando se dispara materia a través de una doble rendija, en la pared de detrás sigue dejando la huella de esas dos rendijas. En el caso de que atravesemos con ondas la doble rendija, una onda choca con otra y lo que nos impacta la pared son los picos de onda de cada una de las ondas subdivididas, lo que nos hace que obtengamos un patrón de interferencia. Cuando pasamos a nivel cuántico y lanzamos electrones, es decir, pedazos pequeños de materia, a través de la doble rendija, nos aparece algo completamente no previsible, lo que sería un patrón de interferencias. Después de estos resultados tan sorprendentes como inesperados, decidieron monitorizar la entrada de la doble rendija. Para ello pusieron un dispositivo de medición para comprobar y ver por sí mismos por qué la materia, es decir, el electrón, se estaba comportando como una onda. La sorpresa, mayor si cabe todavía, fue cuando volvieron a disparar los electrones a través de la doble rendija, y en esta ocasión, en la parte de atrás dibujaron la doble rendija. Lo que pensaron los científicos es que el electrón modificaba su estado de materia a onda en el caso de que hubiese alguien que lo estuviese visualizando. Después de este alucinante comportamiento de los electrones, estuve bastante tiempo pensando en este experimento y realmente se me pasó por la cabeza otra idea en la cual he buscado información y no he encontrado que lo hayan hecho de esta manera. Así que, al exponerla, y si alguna vez lo hace algún científico, que por favor me ponga la idea la ha tenido Luismi y tal. Bueno, cachondeos aparte, cuando yo estuve viendo
que el electrón, al detectar que alguien visualizaba en la doble rendija y él entendía que lo estaban viendo, rápidamente me vino a la cabeza que no le estaba poniendo ojitos a los electrones. Es decir, que los electrones tenían que tener esa información de que los estaban viendo, no porque existiera la máquina, sino porque quizá la persona que hace el experimento pensaba que iba a poner una maquinita que viera por dónde pasaban los electrones, y ese pensamiento, de una manera u otra, llegase al electrón. Esto, una manera muy fácil de comprobarlo sería hacer dos equipos, uno solamente que se encargase de disparar los electrones y no tener nada que ver con el equipo que pusiera una rendija doble, una rendija triple y demás. Es decir, que el electrón no supiera en ese momento, a través de la persona que hace el experimento, si había una rendija o no, y ver cómo se comportaba. Quizá hubiera alguna sorpresa, o quizá no. Quizá sea una fumada, o quizá sea algo para poder pensar, o que alguien le dé por hacerlo y puede ser la mayor tontería del mundo. Pero las cosas, hasta que no se prueban, no sabes lo que te puede sorprender, positiva o negativamente. Salto cuántico. Un electrón, al orbitar alrededor de un átomo, dependiendo de su variación de energía, modifica la órbita alrededor de este átomo. Lo curioso del electrón es que no modifica dicha órbita analógicamente, es decir, paulatinamente de la órbita superior a la órbita inferior y viceversa, sino que desaparece de una órbita y se encuentra en otra sin ningún plazo ni desplazamiento en el tiempo. Y por último, comentar algo que quizá no tenga que ver mucho con la realidad virtual o con la simulación, pero que me parece completamente sorprendente, que sería un enlace cuántico. El enlace cuántico nos dice que dos electrones enlazados cuánticamente, independientemente de la distancia que estén separados, tú, al mover o menear uno, el otro se movería a la vez, como si fuese un espejo en el cual los dos electrones se movieran al unísono. Esto quizá no pueda parecer muy relevante, pero tal y como dicen, si la distancia no tiene nada que ver con la información que transmite un electrón a otro, que da igual que sean miles, cientos de miles, millones de kilómetros, esto rompe completamente cualquier idea que tengamos sobre la velocidad, el espacio y el tiempo. Es decir, si yo lanzo información a la velocidad de la luz, serían los 300.000 kilómetros y tardaría tanto tiempo en recorrer esa distancia. Y sin embargo, el enlace cuántico dice que puede haber un electrón en la Tierra y otro a 20 millones de años luz, y cuando movamos este electrón, el otro también se moverá a la vez, sin que pase el tiempo de la información que le costaría llegar de un punto a otro. Y eso a mí me da que pensar, y me da por exponer hipótesis, teorías o pensamientos. Si en realidad este tipo de información es como la velocidad del pensamiento, es decir, pensarlo ya, ¡pac!, ya esto se menea, ¿qué posibilidades podría tener si descubriésemos cómo se comunican, cuál fuese la velocidad de comunicación, y en esa velocidad de comunicación instantánea se pudiera avanzar y transportar materia? Qué impresionante podía ser todo, de coger un elemento a 100 o miles de millones de años luz y transportarlo en un segundo o menos de un segundo en el otro punto. Y llevando un poco lo que sería la realidad virtual y todo este universo que
se supone que nos rodea, cogeré una frase de Albert Einstein en la que decía que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. ¿Qué quería decir este señor? Pues que de toda la inmensidad que desconocemos, todo se puede explicar, y de hecho se explica mejor por fórmulas matemáticas, por ecuaciones, por matemáticas avanzadas, porque todo el universo está lleno de patrones desde su supuesto nacimiento en el Big Bang, en el cual nada fue por casualidad, ni las presiones, ni las temperaturas, ni nada por el estilo, porque de no haber sido como fue, la explosión inicial del Big Bang no se habría producido, y la posterior configuración del universo no estaría comprendida con estos patrones matemáticos que parecen más de un programa muy avanzado informáticamente hablando, o de unos creadores, es decir, lo que nos lleva a la idea que más tarde, en la tercera parte, podemos dar unas pinceladas sobre lo que serían los arquitectos, creadores del programa, hasta incluso se podría explicar la deidad de cada religión en crear las cosas. Las matemáticas sirven para definir todos los planos que podemos ver, que podemos sentir y que podemos interpretar. Por eso, como dijo Einstein, lo más incomprendible de nuestro universo es que lo podamos comprender. Y como debería de haber dicho alguien, todo aquel que quiera cerrar los ojos, que los cierre. Todo aquel que desea abrir los ojos, que los abra. Y todo aquel que quiera pensar, que piense. Buenas noches, divergentes, donde quiera que estéis.